Se aportan los planos de trazas P, P' y P segunda y Q, Q' y Q segunda, y se pide hallar la intersección de dichos planos. Como se recordará, lo que haremos será buscar el punto de corte de las trazas homónimas. Por ejemplo, Q segunda y P segunda se cortan en este punto, que es la perspectiva, y su proyección, al estar en el plano Y o Z, sería un punto situado en el eje Y. Luego, desde este punto, bajaremos una línea vertical sobre el eje Y. Este punto lo uniremos con este, que es el de corte de las trazas P y Q. Por tanto, uniendo este punto con este, tendremos la perspectiva o proyección directa de la recta, y uniendo este punto con este, tendríamos su proyección sobre el plano X o Y. De modo que esto sea la R mayúscula, perspectiva proyección directa de la recta, y como decimos, uniendo este con este, tendríamos la proyección sobre el X o Y. La intersección que planteamos en este caso es la de dos planos, cumpliéndose que la traza P' de uno de ellos es paralela a la traza Q', lo cual va a significar que cuando hallemos la intersección de esos dos planos, esa recta va a ser su perspectiva paralela a ambas trazas, tanto a Q' como a P', y su proyección será paralela al eje X, es decir, será una recta frontal. Sigamos el proceso general. Buscamos el punto de corte de estas trazas, P segunda y Q segunda, y el punto de corte de las trazas P y Q. Por este punto referiremos verticalmente sobre el eje Y y tendremos este, que unido con este nos determinará tanto la perspectiva como la proyección R mayúscula y R minúscula de la recta intersección. Como decíamos, por el hecho de que P' y Q' sean paralelas, ha de verificarse que la recta R mayúscula, perspectiva de la intersección, es paralela a dichas proyecciones, y la R minúscula sería paralela al eje X. Este caso es similar al anterior, pero tiene la particularidad de que la P' y la Q' ya no son paralelas. Por tanto, la recta intersección será una recta genérica. Buscamos el corte de las trazas segundas, que sería este, y el corte de las trazas P y Q, que sería este. Uniendo ambos puntos tendremos la perspectiva y refiriendo desde este sobre el plano Y, sobre el eje Y, tendríamos la proyección que unido con este determinaría la proyección de la recta intersección. Bajamos esa vertical y tendremos este punto, y ahora uniendo este con este, como decíamos, tendremos la perspectiva proyección directa de la recta, y uniendo este con este la proyección. De modo que esto sea la R mayúscula y esto sería la R minúscula de la recta intersección de esos dos planos. Este ejercicio D es uno en el cual el plano P, con el cual quiero hallar intersección con el plano Q, ese plano P es paralelo al eje Z, es decir, proyectante sobre el X o Y. Eso va a significar que la recta intersección, que es una recta común tanto al plano P como al plano Q, su proyección va a caer sobre coincidente con la traza P. Buscamos los puntos de corte de las trazas y esos dos puntos unidos definen la perspectiva o proyección directa de la recta de intersección. Como este punto tiene aquí su proyección y este otro la tiene aquí, la proyección de esos dos puntos unidos sería esta de aquí, lo cual hace que la recta intersección sea R mayúscula y la R minúscula se confunda con P. De ahí es la propiedad de que, claro, al ser una recta común a los dos planos, por el hecho de pertenecer a este proyectante, su proyección cae sobre la traza P del plano, con el X o Y. El plano Q, en el caso de la figura, resulta paralelo al plano XZ, al tener tanto la Q paralela al eje X y la Q segunda paralelo al eje Z. Como es un plano paralelo al XZ, su intersección con el plano P será paralela a la intersección del plano P con el XZ, es decir, paralela a P'. Por tanto, o bien unimos este punto con este, que son los puntos de corte de las trazas, y comprobaremos que esa perspectiva o proyección directa de la intersección resulta paralela a P'. La proyección, lógicamente, va a ser coincidente con la traza Q, dado que el Q es también proyectante. Y por tanto, la proyección de cualquier recta situada en ese plano, la proyección sobre X o Y, se confunde con la traza Q. En el caso F, el plano Q se puede observar que es paralelo al plano IZ, lo cual quiere decir que la intersección de ese plano Q con el plano P va a ser paralela a la traza con el IZ del plano P, es decir, paralela a la P segunda. No hay más que unir este punto corte de trazas de las primas y este punto de corte de las trazas P y Q para tener la recta intersección en perspectiva de esos dos planos. Eso sea la perspectiva o proyección directa, y la proyección sobre el plano X o Y sería esta R minúscula, que es paralela al eje Y, y esta recta sería una frontal del plano P. Obtener el punto de intersección de la recta y el plano.
incluiremos la recta en un plano que la contenga, por ejemplo un plano proyectante, que será aquel en que su traza Q coincida con R minúscula y tanto la Q' como la Q segunda sean verticales. Sería un plano paralelo al eje Z que contiene la recta R al coincidir la traza Q con la proyección R de la recta. Por tanto, tendremos aquí las trazas Q, Q' y Q segunda. Q coincidente con R, esto sea Q' y esto sea Q segunda. Ese plano contiene a la recta R y por tanto a todos sus puntos. Por tanto, contiene el punto de intersección de la recta R con el plano P. A continuación hallaremos la intersección de ese plano Q con el plano P, buscando los puntos de corte de las trazas homónimas. Este sería un punto de corte y este sería otro. Uniremos esos dos puntos mediante una recta y esa recta corta la prolongación de R en el punto I, que sería este punto I mayúscula, la perspectiva o proyección directa de la intersección. Y ahora desde ese punto referiremos verticalmente sobre R minúscula para tener la proyección I. Vamos a ampliar para que se vea. Este sería el punto I mayúscula y el I minúscula. Ha quedado, como se puede ver, muy próximo aquí al plano IZ, pero bueno, en realidad pues es suficiente pues, para entender el proceso seguido. Aplicamos a este caso el mismo procedimiento que el seguido en casos anteriores para hallar la intersección de esta recta con ese plano, incluyéndola en un proyectante, en el cual Q coincide con R, la traza horizontal con el XY coincide con R, y luego las trazas Q' y Q segunda son paralelas al eje Z. La intersección del plano Q y el plano P se obtiene buscando los puntos de corte de sus trazas homónimas. Aquí se cortan P segunda y Q segunda y aquí P y Q. Uniríamos esos dos puntos mediante una recta que corta a la R mayúscula en este punto, que es la perspectiva o proyección directa de la intersección. Referiremos sobre la R minúscula y tendremos aquí la I minúscula. I grande y pequeña son la perspectiva y la proyección, respectivamente, del punto de intersección de esa recta y ese plano. Para hallar la intersección de una recta con un plano proyectante, como el de la figura, en el que resultan su traza P' y Q y P segunda paralelas al eje Z, vemos que el punto de intersección va a tener su proyección sobre el X o Y tanto en la R minúscula como en la traza P, por la propiedad de este tipo de planos. Por tanto, este punto de corte va a ser la I minúscula. No hay más que desde este punto referir verticalmente sobre R mayúscula para tener la perspectiva de la intersección. Y aquí tendremos el I mayúscula, que sería este, e I minúscula, que es el punto de intersección. Es un caso sencillo a la hora de ejecutar la intersección de la recta con el plano. La particularidad de este caso es que la recta R, cuya intersección quiero hallar con el plano P, es paralela al X o Y, al tener su perspectiva R mayúscula y su proyección R minúscula paralelas. Incluimos la recta en un proyectante, haciendo coincidir Q con R y haciendo vertical para la Q'. Esta sería la Q', esta sería la Q' y esta sería la Q coincidente con R. La intersección de los dos planos sería unir este punto con este, que son los puntos de corte de las trazas homónimas. Esa recta de intersección prolongada cortará a R mayúscula en el punto I mayúscula de intersección, la perspectiva o proyección directa. La proyección de ese punto se obtiene refiriendo verticalmente sobre la prolongación de R minúscula. Por tanto, prolongaremos esa R minúscula y desde este I mayúscula bajaríamos verticalmente hasta tener el corte con esa prolongación. Y aquí tendremos la perspectiva y la proyección de la intersección. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que esa intersección se produce fuera de los límites de este primer octante, es decir, suponiendo que el plano lo hemos prolongado indefinidamente, es decir, los planos son indefinidos y por tanto puede ocurrir que la intersección de una recta y un plano se produzca fuera de lo que sería la parte del primer octante del plano, que es la parte comprendida en este triángulo de trazas. En este caso ha habido que prolongar el plano para poder hallar esa intersección. Es una particularidad de este caso. La recta R es una línea vertical, paralela al eje Z. Para hallar su intersección con el plano, la incluimos en un plano. Haremos, por ejemplo, un proyectante, haciendo pasar por la proyección puntual R minúscula la traza Q del plano, por ejemplo, con una dirección cualquiera. Esa sería la traza Q del plano. Y ahora prolongaríamos hasta cortar al eje Y y subiríamos verticalmente para tener ahí la Q segunda. Ya tenemos el plano que contiene la recta. La intersección de ese plano con el plano P se obtendría uniendo este punto de corte de P', de P segunda y Q segunda con este de corte de P y Q. Uniríamos esos dos puntos mediante una recta que corta la recta dada en ese punto, que es el punto de intersección buscado I mayúscula, cuya I minúscula, como era de esperar, se sitúa coincidente sobre R, es decir, en la proyección puntual de la recta. La recta R
es frontal, en este caso paralela al plano XZ. Un plano que la contiene sería un plano frontal, haciendo coincidir Q con R y prolongando la traza Q hasta llegar al eje Y y subiendo verticalmente para tener la Q segunda. La intersección sería unir este punto con este, que nos corta en este punto a la intersección a la recta R. Ese sería el punto I mayúscula, y refiriendo hacia abajo tendríamos el I minúscula. Podríamos no haber necesitado haber trazado esta traza. ¿Por qué? Porque si tomamos este plano frontal con traza coincidente Q con R, como sabemos que es un plano frontal, la intersección va a ser paralela a P'. Luego podríamos desde este punto haber hecho una paralela a P' y ya sabríamos que esa es la recta intersección de los dos planos. Y ya el corte de esta línea con la R nos daría el I, igual que hemos hecho en la parte inicial. Se aportan las rectas R y S y los puntos A y B, y se pide trazar por el punto A una recta paralela a R y por el punto B una recta paralela a S. Sabemos que rectas paralelas tienen proyecciones homónimas paralelas. Por tanto, para hallar la paralela a R por A, no hay más que por A mayúscula trazar una paralela a R mayúscula y tendremos la S mayúscula, y por A minúscula una paralela a R minúscula y tendremos S minúscula. Para el punto B, como la recta S es una vertical y hay que hacer una paralela por B, pues simplemente no hay más que dibujar desde B minúscula una paralela hacia arriba a la S y tendremos aquí la recta T mayúscula, cuya T minúscula coincidirá con B minúscula. De modo que esa sería la paralela trazada por el punto B. Nos propondremos en este caso trazar por el punto A una recta paralela a la recta R. Por tanto, como en el caso anterior, por A mayúscula haremos paralela a R mayúscula y ahí tendremos T mayúscula, y por A minúscula una paralela a R minúscula y tendremos la T minúscula. Esa sería la perspectiva y la proyección de la paralela a la recta R trazada por A. Para hacer una paralela por el punto B a la recta S, no hay más que por B mayúscula trazar paralela a la perspectiva y a la proyección. Obsérvese que en este caso la perspectiva y la proyección se confunden, lo cual significa que esta paralela va a ser una recta M mayúscula, M minúscula, que tiene sus proyecciones paralelas y por tanto es una línea paralela al X o Y. Trazar un plano paralelo al P' P segunda, de modo que contenga el punto A. Para hacer un plano paralelo a otro por un punto, lo que hacemos es considerar una recta cualquiera del plano dado, por ejemplo la propia traza, y por el punto hacer una paralela, sabiendo entonces que esa paralela va a ser una recta que pertenece al plano buscado. Para hacer la paralela por A la traza P, no hay más que hacer por la perspectiva y por la proyección paralelas a dicha proyección, dado que esta traza es una recta del plano en que su perspectiva y su proyección se confunden. De esta recta vamos a hallar su traza con uno de los planos coordenados, por ejemplo con el IZ. Prolongamos hasta llegar aquí al eje Y y subimos verticalmente y tendremos ahí la traza y por ese punto haremos la paralela a la P', a la P segunda. Y esa paralela va a constituir la Q segunda del plano paralelo. Prolongaríamos esa traza hasta cortar a los ejes y por los puntos de corte haríamos por este punto una paralela a la traza P del plano, que sería esta, constituyéndose así la traza Q, y prolongaríamos hasta cortar al eje X, o bien por este punto haríamos una paralela a la P' para tener ahí la Q' del plano solución. Y ese sería el plano paralelo. Podríamos haber tomado una recta cualquiera, en vez de esta paralela al X o Y, podríamos haber tomado una recta cualquiera, por ejemplo, la que vamos a hacer ahora a continuación. Tomemos una recta, por tanto, del plano, tomando un punto cualquiera, por ejemplo este punto de la traza, y uniéndolo con un punto cualquiera de la traza con el X o Y, de modo que estos dos puntos son dos puntos del plano que unidos definen una recta del plano. Por el punto A hacemos una paralela, por A mayúscula hacemos paralela a la perspectiva y por A minúscula paralela a la proyección. De modo que generamos una nueva recta y hallamos su traza con el XY, prolongando sus dos proyecciones hasta cortarse en este punto, que sería la traza con el XY de la paralela. Por ese punto dibujaremos una paralela a la traza P y eso sería la traza Q del plano que vamos buscando. Al llegar a los ejes haríamos paralelas de nuevo sobre la P segunda en este caso y luego cerraríamos teniendo el mismo plano solución. Y esto sería utilizando una recta genérica del plano dado. Se haga de una forma o se haga de otra, el problema va a tener la misma solución.